Hola y bienvenidos al mensaje del mes. Yo soy Joyner Briceño y es un gusto en tenerlos. El mensaje de hoy se llama No Condenación. Yo he ministrado a bastantes creyentes en Cristo y me he dado cuenta que la mayoría de ellos viven condenados, viven una vida condenada en el corazón que produce conciencia pecadora. Amén. Ellos viven su vida pisando cáscaras de huevo, monitoreando cada acción, cada pensamiento, en miedo de ofender a un Dios. Amén. Y ellos defienden esta culpa, defienden este estilo de vida. Amén. Pensando, creyendo que esta culpa es una emoción cristiana fundamental para vivir una vida de arrepentimiento hacia Dios. Amén. Y ellos ellos creen que Dios les impone esta culpa en sus corazones para volverlos a traer en comunión con Él. Pero yo estoy aquí para decirle que eso es absolutamente erróneo. Y eso me hace recordar a mí de una historia verdadera de un joven que huyó de su papá, que se fue de la casa de su padre. Amén. Y a medida que huía de su padre con su herencia, solamente un pensamiento que no es nada sabio lo dominaba. Y es: yo voy a vivir como a mí se me dé la gana. Yo voy a vivir una vida como yo quiero. A lo largo del tiempo nadie supo de este joven. Pero el día llegó que la gracia lo alcanzó. Amén. Y de ahí es que le voy a empezar a leer en la Biblia. Pasen conmigo a Lucas 15:20. Y dice: cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. La historia de la que yo le estoy hablando es la del hijo pródigo en la Biblia. Ahora observe que el padre corrió hacia este joven, hacia su hijo. Amén. Es la primera vez que vemos a Dios correr hacia un hombre impío, un hombre que todavía no se había arrepentido. ¿Y cómo sé eso? Porque en los versículos 17, 18 y 19 de ese mismo capítulo, vemos a este joven tratando de recitar una excusa para volver a la casa de su padre. Y la excusa era de que lo volviera a recibir como un siervo. Y todo fue por una motivación incorrecta, porque tenía hambre. Y fue lo primerito que se le vino a la cabeza, es ir a donde el padre, saciarse. Y estoy muy seguro que un tiempo después saldría a correr otra vez. Pero aún en medio de esa motivación incorrecta, aún en medio de vivir una vida pecaminosa, de vivir con deseos pecaminosos, el padre lo besó, lo abrazó y le dio su amor incondicional. Amén. Esta historia le pone el pie a toda esa teología que dice que primero necesitamos arrepentirnos y después Dios nos da gracia. Esa teología, les digo que va en contra de Cristo, porque
toda la Biblia, vemos un tema central que es Dios. Primero dando bondad, Dios primero dando ese favor inmerecido y después la persona se arrepiente. Primero es la gracia, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Amén. Es cuando primero vemos su bondad, es cuando primero saboreamos su gracia, que después produce arrepentimiento. Amén. Y ese mensaje en contra del que le estoy diciendo, ese que dice que primero tenemos que arrepentirnos y después viene la gracia de Dios, implica que Dios está enojado y hasta que tú hagas algo, Él va a sonreír a ti. Esa enseñanza solamente empuja a creyentes en Cristo a tener cuentas cortas con Dios por miedo de salirse de la raya y ofender a un Dios con capacidad de enojarse y condenar. Y les digo que aquellos creyentes están tan consumados con una conciencia pecadora que a lo largo del tiempo se van a salir de la raya. Y lo único que van a tener es un corazón condenado y sus obras para poder contentar a ese Dios que espera otra ofrenda para volverse a contentar con ellos. Y eso es totalmente erróneo. En la historia vemos que no hay ninguna condenación hacia ese joven que vivía una vida pecaminosa. No encontramos ni una sola frase de condenación hacia ese joven. Más bien encontramos besos, abrazos y celebración. Amén. Ahora les voy a leer el próximo versículo. Por favor, miremos juntos. Primera de Juan 2:2. Y dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, indicando a creyentes. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Como creyente en Cristo, tú eres libre de toda condenación. Y Dios no está enojado contigo. Pero ahora voy a decir esto, que Dios tampoco está enojado con los que no son creyentes, con los no creyentes. Y es por Cristo, amén. Es por la obra terminada de Cristo, amén. Ahí dice que Cristo fue nuestra propiciación, amén. No solamente nosotros, pero los de todo el mundo. La palabra propiciación en el griego original es hilasmos, que significa apaciguar. Apaciguar. Amén. Dios ha apaciguado todo el enojo de Dios con la ofrenda, porque Él fue el Cordero de Dios, una y para siempre. Amén. Ahora, por favor, escúchenme atentamente. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sea salvo. No. Para el creyente en Cristo, ya Cristo habita en él. Ya todos sus pecados han sido pagos a través de la persona de Cristo. Amén. En otras palabras, han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Han puesto fe en la persona de Cristo. Para los no creyentes, ellos también tienen los pecados
pagos, pasados, presentes y futuros. Pero ahora ellos tienen que recibir ese pago, creer en ese pago a través de la persona de Cristo. Usted sabe que las personas que van al infierno con todos sus pecados pagos, pasados, presentes y futuros. Pero ellos no van al infierno por sus pecados, sino porque no recibieron a la persona de Cristo. No pusieron fe en los pagos que ya existe. Amén. Ya el pecado no es el problema. Amén. Sino que hay que poner fe en la persona de Cristo, en recibirlo a Él como su Señor y su Salvador. Amén. Les voy a leer el último versículo. Romanos 8:3. Y dice, pues lo que la ley no pudo hacer, está hablando de los 10 mandamientos, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Aquí vemos que la ley no pudo hacer, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Mi amigo, Dios no está juzgando a Miami. Dios no está juzgando a los Estados Unidos. Dios no juzgó al Haití, ni Dios tampoco juzgó al Japón. Ni Dios tampoco juzgó a Hugo Chávez. Dios no fue el que le puso ese cáncer ni que lo mató. No. Dios tampoco te está juzgando a ti ni a mí. Y es porque toda condenación fue puesta en el cuerpo de Cristo. Todo el enojo de todos los pecados del mundo fue puesto en el sufrimiento de Cristo. Toda furia fue extinguida una vez y para siempre. Amén. Si nosotros decimos, por ejemplo, que Dios juzgó a Hugo Chávez, eso significa, nosotros estamos diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente y que Él necesitó otra ofrenda para expiar, para extinguir todo su enojo que Él todavía tenía. No, amigo, si la obra terminada de Cristo no fue suficiente, entonces nada lo es. Pero Cristo fue suficiente. Amén. Cristo expió una vez y para siempre. La sangre de los corderos trajo una solución temporal para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si la sangre de los corderos trajo algo temporal y nosotros todavía decimos que la sangre de Jesús también trajo algo temporal, estamos poniendo la sangre del cordero junto con la sangre de los animales. La sangre de Jesús con la sangre de los animales. Le estamos poniendo el mismo valor a esos sacrificios del Antiguo Testamento al de Jesús. No, amigo. El sacrificio de Jesús fue mucho más que suficiente. La sangre de Jesús trajo una solución eterna, porque Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Si esa una vez no fue suficiente, entonces nada lo fue. Hoy, como en esa historia del hijo pródigo, nuestro Dios está corriendo hacia ti.
para abrazarte, para besarte, para celebrar. Amén. Si alguno de ustedes no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, si todavía vive una vida de condenación, entonces diga esta oración conmigo. Diga: Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo, el Hijo que tú amas, tu único Hijo Jesús. Gracias porque Él pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima.